tardes, bienvenidas y bienvenidos a la presentación de Éticas Estoicas de José María Zamora Calvo. Acompañan al autor Jorge Cano Cuenca, que es profesor de Filosofía Antigua en la Universidad Complutense de Madrid, Iván de los Ríos, que es profesor de Filosofía Antigua en la Universidad Autónoma de Madrid, e Iker Martínez Fernández, que es profesor de Filosofía Antigua en la UNED. ¿Podéis empezar? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos y muchísimas gracias por vuestra asistencia y gracias por supuesto a Meta Librería y ante todo a mi querido José María por la invitación a presentar y a leer este libro que para mí al menos está lleno de cosas que me interesan, en las que quiero ahondar y siempre es bueno hacerlo de la mano de José María, es decir, con claridad, con rigor, con profundidad. La primera imagen que me evoca este libro es la metáfora de Schopenhauer del lago suizo, ¿no? Contra el estilo farragoso en filosofía hay que pensar, dice, como un lago suizo. La superficie es tan clara, el estilo es tan limpio que solo así se aprecia la profundidad del lago, ¿no? Eso es lo primero que he pensado con este libro. Y voy a leer un pequeño texto para abrir discusión después, si os parece bien. Habría mucho que decir sobre el contenido del libro, pero yo creo que eso ya lo hace el propio libro. Os invito a comprarlo. El libro se defiende solo, se defiende muy bien. José María ha escrito además un estudio preliminar bastante claro, espléndido, muy bien documentado, tanto para los que queráis introduciros en el estoicismo, que me da que ya estáis un poco introducidos porque la sala se ha llenado de estoicos, ¿verdad? Como para aquellos que ya estéis un poco embebidos en él, me parece un libro útil para seguir leyendo y además, por si fuera poco, con ese estudio preliminar también escoge y traduce y anota tres textos fundamentales para comprender los enfoques básicos de la Escuela del Pórtico. Tenemos el Epítome de Ario Dídimo del siglo I antes de Cristo, algunas partes del libro séptimo de Laercio, ¿verdad? Del siglo III y los elementos de ética de Hierocles. Yo creo que con esto, no sé qué pensaréis vosotros después, con esto ya valdría para aplaudir el libro, para celebrar el libro, para meterlo en las aulas y en las bibliotecas universitarias y para felicitar a Texas, ¿no? Pero yo quiero insistir en otra dimensión. No me voy a centrar en el contenido del libro, sino que me gustaría subrayar otra dimensión de valor enorme que tiene este libro, a mi juicio, y que tiene más que ver con la faceta contextual, ¿no? Es decir, la dimensión situacional o contextual de un libro como este, en un país como este y en un momento como este. Este libro, Éticas Estoicas, está por ahí, que se vea el género, por favor. Este libro, Éticas Estoicas, en un verde irresistible, diría yo, ¿no? Este libro es un libro filosófico en sentido estricto, y el sentido estricto me recuerda a esa anécdota que cuenta Laercio de Diógenes de Sinope cuando dice que todos entran al teatro y él sale, y a la contra, ¿no? ¿De dónde vas? Me gusta ir contracorriente, dice el cínico, ¿no? Que probablemente, sin proponérselo José María, este libro es un libro a contracorriente, me atrevo a decir, pero no por la novedad de los enfoques o de los temas, son temas que llevamos pensando más de 2000 años, no por el carácter original de la metodología, todo el mundo sabe, y si no os lo digo yo, que Zamora es un gran conocedor del griego antiguo, que domina muy bien la metodología de las ciencias de la antigüedad, como atestigua, por ejemplo, su edición del Timeo, ¿verdad? Este es un libro a contracorriente, porque lamentablemente la corriente que impera en cierta cultura filosófica últimamente es la corriente de la banalización y de la mercantilización de los clásicos, en particular de los estoicos. De los cínicos y de los epicúreos también, pero en particular veo de los estoicos. Contra esa corriente, me parece que trabajos como este de José María Zamora, por ahí quiero empezar, nos recuerdan el valor de la erudición, el valor del trabajo bien hecho sobre los textos, por fragmentarios y complejos que sean, y la necesidad de retornar al contexto filosófico que origina estos problemas y que nos brinda una serie de conceptos fundamentales en la historia del pensamiento humano que José María trata con cuidado y, repito, con profundidad especulativa y además con buena bibliografía, ¿no? Palabras o conceptos que en boca del hiperconsumismo de la filosofía actual, que puede tener la forma de una cápsula mediática, de un vídeo de YouTube o de un libro de autoayuda, pierden, yo creo, la potencia epistemológica y la pervivencia ética de las propuestas de las éticas estoicas. Ahí os vais a encontrar palabras importantes, ¿no? Sabiduría, filosofía, vida buena. Os vais a encontrar palabras como naturaleza, tendencia natural, impulso, asentimiento, familiaridad, buenísimas aparte, me ha encantado. Familiaridad y autoconversación, no, conservación. Virtud, por supuesto, amistad, cosmopolitismo, ¿no? Leyendo este texto, yo pensaba, como casi siempre, porque me gusta mucho este Calvo, ¿no?
en las lecciones de Castoriadis en París, ¿no? Castoriadis en París, el primer día antes de empezar sus clases sobre asuntos aparentemente tan trasnochados como la épica homérica o la tragedia ateniense, les tiraba una pregunta a los estudiantes, ¿no? Y les decía, ¿qué relación además de pasiva podemos tener con el pasado? ¿Qué podemos hacer con el pasado, y en este caso con el pasado literario y filosófico? Dice, además de clasificarlo, enumerarlo, ordenarlo, disponerlo científicamente en las vitrinas ilustres de la academia, de los manuales y de los libros de texto. Esa pregunta me parece que admite dos respuestas un poco desmelenadas, un poco gamberras, ¿no? Dos figuras metafóricas, si queréis. La primera es la del taxidermista, o la del turista académico, diría Nietzsche en la segunda intempestiva, ¿no? Un tipo como que va atravesando un jardín y mira esculturas a lo lejos, ¿no? Y la segunda es la del domador, ¿no? Tanto el taxidermista como el domador se ocupan de animales, el pasado es el animal más fiero, dice un dramaturgo por ahí, pero los animales del primero están muertos, no son animales, no se mueven, no amenazan, no desean, no anhelan, son cadáveres acicalados, embellecidos y bien dispuestos. ¿En qué consiste la excelencia del investigador taxidermista? En dotar a ese cadáver de cierta apariencia de vida y arreglarlo un poco. Eso es la etimología de la taxidermia, ¿no? El arreglo, no sé cómo decir, la colocación, la taxis de la piel para conservar al cadáver como si estuviera vivo y poder favorecer su exposición, su estudio, su conservación, ¿no? El domador trabaja también con animales, pero con animales un poquito más peligrosos, ¿no? Con animales salvajes. Ahora bien, el domador, ¿qué quiere hacer? Sujetar, amansar, hacer dócil al animal a fuerza de ejercicio, de enseñanza y con frecuencia a base de castigo. Al final lo consigue y hace que el animal, ese pasado griego, sea tan familiar y tan doméstico que a la postre lo neutraliza, lo hace inofensivo y lo convierte en objeto de feria, en objeto de circo. Si me permitís esta imagen un poco desenfadada, digo, podríamos decir entonces que en clave de acceso filosófico al pasado, el taxidermista es algo así como un fabricante de papers, completamente ensimismado e inmune al carácter siempre histórico y situado del pensar filosófico. Mientras que el domador se parece más a un opinólogo, a un youtuber que lleva una camiseta de Séneca o de Nietzsche o de Aurelio, de los tres a la vez. Yo también tengo camisetas de esas, ¿eh? Cuidado que conste, ¿no? Las dos figuras cometen excesos. Uno, por desvitalizar y embalsamar el pasado, quemando todos los puentes con el presente y con las urgencias del presente. Y el otro, por convertir ese pasado en un pasatiempo que apenas exige dedicación y esfuerzo. Pues bien, la pregunta que hay que hacerle a José María es la siguiente, claro. Usted, ¿no? ¿Qué hace con el pasado? ¿Qué hace este libro con el pasado cuando centra su estudio en las éticas estoicas, título del libro, y por si fuera poco en los testimonios de autores que por supuesto no caben en una camiseta? Ario Dídimo, ¿qué camiseta es esa? Hierocles, ¿qué camiseta es esa? Ninguna, ¿no? Creo que este libro hace algo muy difícil en los tiempos que corren y por eso va a contracorriente. A saber, salva la filosofía, si es que hay que salvarla, en sus propios términos. ¿Qué quiero decir con eso? Lo siguiente, que a fuerza de salvar a la filosofía de sus riesgos, el riesgo de la jerga, el riesgo del ensimismamiento, el riesgo del malabarismo conceptual y de la erística, en realidad nunca ha tenido que ver con la filosofía, al menos si hacemos caso a Sócrates, ¿verdad? A fuerza de también confundir, como se confunde, creo, la actualidad del pensamiento antiguo con el desprecio de la erudición y con la traducción de viejos problemas complejos al lenguaje del mercantilismo comercial en la industria cultural, a fuerza de esas dos cosas, digo, es decir, por miedo a la taxidermia, le pasa a uno que de repente entra en una librería importante y se encuentra, por ejemplo, ejemplares muy bien hechos, cuidados, comentados y muy bien traducidos, como por ejemplo las Meditaciones de Marco Aurelio de Jorge Cano, ¿no? O de David Fernández de la Fuente, de Hernández de la Fuente, o el Enquiridión que hizo Ignacio Pajón del Epicteto, se encuentra ese tipo de libros junto a portadas de este calibre. Cito cuatro o cinco. Primera, ¿cómo ser un estoico en el mundo moderno? Segunda, mi cuaderno estoico. Cómo prosperar en un mundo fuera de control. Tercera, esta es buenísima, mira. Invicto, logra más, sufre menos. Cuarta, ser estoico no basta. Y mi preferida, diario para padres estoicos. 366 recetas sobre crianza, amor y educación de los hijos. Que le darían bastante. Quizá entre esos libros uno pues, se encuentre con las éticas estoicas de Zamora, ¿no? Y lo abra buscando un recetario o lo que es peor, una promesa de felicidad. Pero lo que se va a encontrar ahí, y yo se lo agradeceré siempre,
es una lección de filosofía y de filología en alto estilo. Así que si se quieren levantar y irse, pues este es el momento, ¿no? Una lección de filosofía y de filología en alto estilo y una celebración del trabajo académico y del trabajo universitario y erudito, en el mejor sentido de la palabra. Es decir, una forma viva, no taxidérmica, de tratar con la historia de la filosofía antigua, que sin embargo se resiste a las demandas de cierta inercia filosófica que oscila, yo creo a veces, entre la tiranía del paper autorreferencial y la mercantilización simplón, ¿no? Este libro, en ese sentido, nos regala algo, pero también nos pide algo, ¿no? Y nos lo regala porque nos lo pide. Nos regala la comprensión, la invitación, repito, clara, rigurosa, profunda, bien documentada, de los elementos principales del estoicismo antiguo y de su contexto especulativo. Pero para alcanzar esa comprensión, Zamora nos pide algo que el consumidor vertiginoso de cápsulas de conocimiento suele olvidar. A saber, nos pide esfuerzo, nos pide estudio, un poquito de tiempo, de paciencia. Es exigente con los lectores, es decir, respeta a los lectores y como exigente es desde antiguo la concepción ajustada del vivir filosófico. La concepción ajustada del pensamiento filosófico. ¿Por qué digo ajustada? Porque la filosofía, desde luego, no ha de ser una rama de la literatura de ciencia ficción, como siempre juega Borges a decir, ¿no? No ha de ser un ejercicio erístico de malabarismo conceptual orientado a la filoniquía, ¿no? Y al aplauso del auditorio, pero eso no significa que la filosofía, y en particular la estoica, tenga que quedar vaciada de toda exigencia teórica y de su dimensión ascética en el sentido originario del término, de su dimensión ejecutivista en el sentido originario del término, ¿no? Una dimensión que aparece en tres definiciones que me gusta citar, ¿no? Atribuidas a Platón, aunque es un Platón espurio, sobre la filosofía. Filosofía testononzonai epistemes orexis, dice, ¿no? La filosofía es una orexis, un apetito es un apetito de la ciencia de lo que siempre es. Primera definición. La filosofía es una sexis theoreticae tu alezus pos aleces, un hábito teórico de lo verdadero en tanto que verdadero, como verdadero. Y por último es una epimeleia, la palabra de camiseta que también hay que pensar con cuidado, ¿no? Epimeleia psiges metalogu orzu, un cuidado del alma acompañado de recta razón, ¿no? La filosofía entonces es deseo, pero no basta con el deseo. Hay que domar, disciplinar, entrenar ese deseo de ciencia. La filosofía, por tanto, es una hexis, un hábito teórico de lo verdadero en tanto que verdadero, ejercitar, repetir, leer, escribir, disciplinar, para transfigurar para transfigurarse a uno mismo, y ese trayecto vital, esa existencia, sería el trabajo cuidado del alma, la atención, la diligencia, que dice la palabra epimeleia, ¿no? A esas tres definiciones añado dos que me he encontrado por ahí. Una es de Isidoro de Sevilla, que dice que la filosofía es rerum humanarum divinarumque cognitio, conocimiento de las cosas humanas y divinas, cum studio bene vivendi conjunto, unida al estudio, traducen algunos, otros traducen esfuerzo, studium, ¿no? Al esfuerzo del buen vivir. La filosofía es conocimiento de cosas divinas y humanas unida al esfuerzo, al estudio, a la aplicación, al celo del buen vivir. Conocimiento, sí, de lo mundano y de lo perfecto, en el marco de un ejercicio vital disposicional que atraviesa la vida entera, no vale por la tarde después de trabajo, ¿no? Es decir, ese estudio, ¿no? Ese estudio vital, ese esfuerzo, no es un mero conjunto de proposiciones o un conocimiento proposicional o un conjunto de sistemas de conceptos vinculados entre sí por nexos de fundamentación. Ese studium latino es epimeli, es decir, cuidado, atención, cargo de responsabilidad, empeño que requiera celo y esfuerzo. Por eso dice Kant, otra definición, sin conocimientos, dice, ni can mano ni quien dice filosofía. Nunca se convierte uno en filósofo sin conocimientos, ¿no? Sin doctrina, sin teoría, sin conjuntos de proposiciones. Aber, ¿no? El haber de Kant. Pero, Kenntnisse allein, los conocimientos por sí solos, machen kein Philosoph aus. No hacen a nadie filósofo. ¿Eh? La verdad, entonces, a la que nos conduce el pensamiento estoico sería algo así, una situación vital de estabilidad a lo largo de una vida plena, un modo de vivir atento, ejercitado y vigilante, cuyo resultado no es un objeto, no es una propiedad, no es un título universitario. ¿Por qué? Porque la filosofía no se agota en saberes de objeto, en saberes proposicionales, sino que es un cómo del vivir que nos aproxima a la serenidad de espíritu, a la firmeza en el marco de la incertidumbre y a cierta estabilidad.
Bien, todo esto, que es cierto, nos ha hecho olvidar la segunda parte de la frase de Kant. Repito, perdón, repito, dice Kant, sin conocimientos jamás se convierte uno en filósofo, pero por sí solos los conocimientos no producen filósofo alguno. Nos hemos quedado con la segunda parte. ¿Qué pasa con la primera? No hay filosofía sin conocimiento. ¿Mm? No basta con conocimientos teóricos, cierto, pero sin ellos, sin cierta aproximación, repito, erudita, cuidada, revisada, estudiada, ¿no? La filosofía y la vida filosófica no es posible. Por eso este libro es importante. En un momento como este, en el que uno se llena los ojos de supuesto estoicismo, ¿no? Porque enmarca o se enmarca en la concepción filosófica de la filosofía de la Eterne tu viu, sí, y como arte de la existencia, sin duda, pero sin olvidar el lugar que ahí juega el saber especulativo, la doctrina filosófica, la importancia que tiene el conocimiento directo de los textos que él traduce, que comenta, que agote, que nos regala, repito, a cambio de un poquito de esfuerzo, ¿no? Es verdad, es cierto, la erudición quizá al servicio de sí misma o del aplauso, aislada de todo contexto vital, es estéril, como decía el filólogo Nietzsche, conduce a la Torre de Marfil, pero también es cierto que esa erudición, además de hermosa y fuente de goce por sí misma, ¿no? Esa erudición es la condición de posibilidad de una verdadera asimilación de la filosofía estoica como forma de vida. Y todo lo demás, me parece, es turismo filosófico y consumismo ilustrado. Así que este libro es una celebración erudita en el mejor sentido del término, y yo te doy la enhorabuena, José María, y te doy las gracias, ¿no? Muchas gracias a todos por venir y nada más. Bueno, bueno, muchas gracias a José María por la invitación a estar aquí y a Meta Librería por organizar siempre estos eventos tan interesantes y que yo habitualmente veo que son multitudinarios. O sea, que el interés que la gente muestra por la filosofía, no sé si vulgarizada o no, es, yo creo, a mí me parece sorprendente, la verdad. Y me parece positivo en general, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que es un libro, no solamente interesante, sino que creo que es un libro importante. Y creo que es un libro importante porque se introduce en el panorama de la, digamos, de la historia de la filosofía española en un momento adecuado. No solamente porque se introduce en un momento adecuado, luego hay otra razón por la que creo que es importante. Se introduce en un momento adecuado porque vivimos en un momento en el que, como ha dicho Iván muy bien, el estoicismo no solo está de moda, sino que está de moda con fuerza, con mucha fuerza, ¿no? Alguien me comentaba en Taurus que su bestseller en ensayo eran las meditaciones de Marco Aurelio. Y de hecho, este año pasado han salido otras dos traducciones de las meditaciones, una de Jorge, otra de David, Jorge Cano y David Fernández de la Fuente. Buenas traducciones ambas, que creo que se vienen a unir a otro número ya relevante de traducciones que estaban bien también. O sea, yo soy partidario de que cuanto más se traduzca un texto, muchísimo mejor, y sobre todo el de las meditaciones, que es un texto, en mi opinión, muy difícil y que conviene seguir traduciendo y leyendo. José María no habla aquí de Marco Aurelio y todo el mundo cuando piensa en el estoicismo pensaría en autores como, no sé si hacemos aquí un sondeo, Marco Aurelio, Séneca, no Ario Dídimo, no Diógenes Laercio, no Hierocles. ¿Por qué Ario Dídimo? ¿Por qué Diógenes Laercio? ¿Y por qué Hierocles? A mí me parece que está cronológicamente muy bien. Uno del siglo I antes de Cristo, otro del otro contemporáneo de Marco Aurelio. No, no escogemos a Marco Aurelio, pero sí los elementos de ética de Hierocles. Se llama Éticas Estoicas el texto, también por eso se explica. No el texto de los círculos concéntricos, no el Periton Café Compton, el tratado sobre los deberes, sino en los elementos de ética. Bueno, hay un mayor desarrollo precisamente de un tema importantísimo en el estoicismo y que trata José María en el texto, que es el de la oikeiosis, que es el concepto de familiaridad, el concepto de, bueno, pues,
o de aproximación, de cómo nos aproximamos por primera vez al mundo, etcétera, ¿no? Y Diógenes Laercio como doxógrafo, porque nos cuenta un poco desde el punto de vista, ojo, no de un estoico, sino de un epicúreo, qué dicen los estoicos en materia de ética. El libro está muy bien traducido, o sea, los tres pasajes están muy bien traducidos, o sea, José María es absolutamente fiable, riguroso, como ha dicho Iván. Yo, vamos, no tengo que decir nada a ese respecto. Está anotado, admite distintos niveles de lectura, por lo tanto, se lo pueden comprar y hacer una lectura superficial o profunda para seguir indagando, porque admite todo tipo de, todos los niveles de lectura, ¿no? El libro acompaña al lector además con una introducción que está muy bien hecha y que es muy completa en relación con la ética estoica. Yo creo que además en castellano es una aproximación de alrededor de 100 páginas que, oye, yo creo que viene muy bien y en 2 tardes te haces con la ética estoica, así de claro. O sea que por ese lado yo creo que es un libro recomendable para aquellos que conocen el estoicismo porque viene anotado y para aquellos que no lo conocen bien porque se van a enterar de lo que es. Yo sí le preguntaré a José María, porque así hacemos un poco de diálogo, por qué eligió estos tres textos y no ha elegido otros, porque hay otros textos de ética que se podían, incluso de estoicos, que se podrían haber introducido, pero ha elegido estos tres y yo también quería un poco que nos comentara por qué, ¿no? Luego al final, si te parece, vamos. Luego, esto en relación con el libro. Eh, la segunda parte, por lo tanto, de por qué el libro es importante es esto, porque es una introducción rigurosa, sencilla y que admite varios niveles de lectura. Claro, aparece en un momento, en un contexto muy propicio por el auge del estoicismo. Yo creo que el auge del estoicismo, me voy a referir ahora un poco a él, es un fenómeno complejo. Es un fenómeno complejo que requiere un análisis también de distintos niveles, ¿eh? Porque hay un estoicismo muy, muy vulgarizado, por decirlo así, y un estoicismo bastante riguroso en ciertos sentidos. Pero antes de eso, yo sí quería hacer mm, una anotación. El libro son éticas estoicas, y esta es la segunda cuestión que a mí me gustaría plantear, escritas todas los tres fragmentos en griego y no en latín. Y yo también quería un poco en este diálogo que podemos entablar con José María, ¿por qué estos tres y por qué ninguna en latín? Porque si vemos todo el movimiento neoestoico actual, yo lo que sí que aprecio es que hay un acercamiento mucho mayor al estoicismo romano que al estoicismo griego, curiosamente, ¿no? Y es más, diré que yo creo que sin el estoicismo romano, el estoicismo griego habría sido pobre, pobre, pobre. Porque el estoicismo griego, antes de que llegara a Roma, el estoicismo de Zenón, el estoicismo sobre todo de Crisipo, que es el verdadero sistematizador de la escuela estoica, es el gran personaje del estoicismo griego, eh, era un estoicismo, yo diría, muy ligado a la escuela, ¿no? A un movimiento escolar, a una escuela filosófica determinada, en un contexto de disputas con otras escuelas, ¿no? La academia, con los epicúreos, etcétera, ¿no? Pero es cuando llega a Roma, cuando el estoicismo se convierte verdaderamente en un fenómeno de masas. En Roma el estoicismo es un fenómeno de masas. Es un auténtico, bueno, por qué no decirlo con polen, ¿no? Una especie de movimiento espiritual que afecta a todos los ámbitos de la cultura, al derecho, a la filosofía, incluso a otras filosofías, a la literatura. Uno de los libros que ha citado Iván, Ser estoico no basta, está muy bien. Ese está muy bien. Y creo que le han dado un premio en Francia, además. Precisamente ese libro trata de ver cómo el estoicismo en Roma, cuando se recibe por parte de la literatura, etcétera, etcétera, se considera como algo insuficiente
por su rigorismo, por su rigidez, por a ese extraordinario apego que tiene el estoicismo a la razón, el fuerte rechazo a las emociones. Todo esto se va matizando en Roma y el estoicismo va convirtiéndose en una especie como de vocabulario que todos eh, digamos, la aristocracia culta va utilizando, ¿no? Entonces, es interesante ver que si nosotros conocemos ahora el estoicismo, probablemente sea porque el estoicismo pasó por los romanos y sin embargo seguimos un poco teniendo en mente que el estoicismo es una escuela de filosofía griega, ¿no? Esto es una cosa que me llama la atención y le quería preguntar por qué no algo en latín, dado también que yo me dedico más a Roma que a Grecia. Pero evidentemente son autores importantes. Además, los tres autores estoicos que están aquí son tres realmente, si no romanos, pero sí que viven en un contexto totalmente romanizado. Es decir, viven ya en el siglo I antes de Cristo, Roma, siglo segundo y siglo tercero, ¿no? El siglo segundo, el apogeo del imperio, el siglo tercero también, ¿no? Por lo tanto, no debían ser ajenos a muchos de los temas que, que el ambiente romano debía estar ahí, bueno, pues debía estar larvando ahí, ¿no? Bueno, y una reflexión sobre el estoicismo como fenómeno de masas hoy, no en Roma. Quizá está ocurriendo un poco hoy como... No está ocurriendo lo que ocurrió en Roma, pero sí está ocurriendo hoy algo muy interesante. A ver si lo explico en 2 minutos, como lo veo yo. Porque es una cosa compleja. Ha habido una proliferación de estoicismo entre grandes empresarios americanos, entre youtubers, gente que, bueno, lo comentaba antes Iván, ¿no? Que utilizan algunos valores tópicos del estoicismo con los que los estoicos estarían probablemente de acuerdo. Por ejemplo, el esfuerzo, el reprimir las emociones, la mayor racionalidad, el que en la vida pues hace falta, esto es un valle de lágrimas y hay que sufrir, no todo es placer, etcétera, etcétera, ¿no? Em, Eso está ahí, y es verdad que es un estoicismo tópico y muy de baja intensidad, por decirlo así. Es decir, el estoicismo en la antigüedad fue un sistema con una coherencia absoluta, desde la lógica hasta la ética. Y el supremo bien es uno por una cuestión lógica. No es por una cuestión ética, sino por una cuestión lógica. Porque si es más de uno, entonces no puede ser el único bien y por lo tanto la felicidad no depende de nosotros. Es una cuestión puramente racional, ¿no? Pero claro, este estoicismo de baja intensidad pues ha abandonado absolutamente todo el sistema estoico. Por lo tanto, yo no diría que esto es un estoico, sino que aquí lo que me parece es interesante el fenómeno porque de preguntarse por qué el estoicismo tiene buena prensa. ¿Por qué el estoicismo tiene buena prensa? Esto es una cosa, ¿por qué el estoicismo es algo que el público en general está dispuesto a comprar, ¿no? Entrar en una librería y comprarse las meditaciones o comprar uno de estos libros, el libro de Massimo Pigliucci, por ejemplo, bueno, el de Gregory López, ¿no? Este que decía de un estoicismo para cada día, ¿no? Los ejercicios para llevar una vida estoica, todos estos libros que son efectivamente, pues bueno, en fin, de gente que sabe del estoicismo, porque Pigliucci yo creo que sabe mucho de Epicteto y si leéis cómo ser un estoico, pues ahí veis que el tío domina, ¿no? Y de hecho es profesor en Nueva York de filosofía antigua. Pero, pero hay un intento como de vender eh, una serie de tópicos que no son exactamente estoicismo, sino sencillamente valores que a lo mejor están un poco en el ambiente y que últimamente se habían abandonado, pero que se retoman. Pero luego yo sí que creo que hay un estoicismo de mayor intensidad, un estoicismo que verdaderamente presenta una crítica fundamental a algunos de los valores propios de la modernidad. Es decir, que trata
de enfrentarse a ciertas tendencias de la ética contemporánea, recuperando valores de la ética antigua. Valores de la ética antigua que habían sido abandonados en la Ilustración, ¿no? Por ejemplo, los estoicos, digamos, más serios son muy contrarios al principio de la autonomía de la voluntad kantiana, ¿no? Es decir, ¿cómo es esto, cómo es posible esto de que uno pueda ser autónomo, ¿no? Cuando uno depende de la comunidad, depende de multitud de factores en su vida diaria, ¿no? O el tema de las emociones, ¿no? La deriva emocional de la ética contemporánea molesta mucho a estos estoicos que son más rigurosos en cuanto a su planteamiento. Entonces, yo creo que este movimiento tiene una faceta más blanda y una faceta más dura que hay que tomarse en serio y que hay que ver y analizar más en profundidad. Y creo que para ello nos viene muy bien conocer cuáles son los principios del estoicismo clásico, porque el estoicismo clásico maneja una serie de vocabulario, vivir conforme a la naturaleza. ¿Qué significa vivir conforme a la naturaleza? Virtud, una palabra con aroma de otros tiempos, pero que ahí está, ¿no? En el estoicismo. Naturaleza humana, otra palabra también en desuso que el estoicismo puso en la corriente filosófica y que ha tenido un éxito fundamental a lo largo de muchísimos siglos, ¿no? Todas estas palabras que están siendo recuperadas por los estoicos antiguos, que habían sido abandonadas en la modernidad, creo que presentan un debate que es interesante, pero para el cual, si no queremos caer en una vulgarización de las ideas filosóficas, conviene leer textos como este de Éticas Estoicas de José María Zamora, que nos presenta la teoría ética del estoicismo de una manera clara, de una manera rigurosa y de una manera, en fin, accesible, ¿no? A todo el mundo. Yo creo que esto es importante, no solamente por el hecho de que José María venda el libro, que pues, viene bien, porque no es un trabajo para que lo lean, ¿no? Eso, por supuesto, sino porque creo que contribuye también al debate público, no solamente de las ideas de la filosofía antigua, que sin duda, sino del debate de la filosofía actual. Y esto es lo que yo... Bueno, pues me toca ahora. Nada, gracias por venir y gracias a la librería y por supuesto gracias a José María por invitarme. Y me estaba dando cuenta ahora de que tenemos aquí una imagen de Aristóteles aquí arriba. Me parece como que nos estuviera persiguiendo, ¿no? Y no deja de ser significativo, ¿no? Que estemos hablando de estoicos debajo de la imagen de Aristóteles, ¿no? Hay algo ahí que tiene que ver también con, con algo que es una suerte de deuda, bueno, de intento de cambio acerca de cuáles son los paradigmas de interpretación de la filosofía antigua, ¿no? Generalmente el pensamiento de época helenística, el pensamiento tanto de Epicuro como de la Estoa, como de otras tendencias quizá no tan famosas, ¿no? Ahora Salvador Mas, que está aquí presente, ha hecho también un trabajo fantástico sobre académicos, después de haber hecho un trabajo fantástico sobre Epicuro y los epicúreos en Roma, pero generalmente ha habido siempre como una especie de desprecio por parte, sobre todo de la gente de filosofía antigua. Yo no soy de filosofía antigua, yo soy filólogo clásico. Y bueno, de manera que para mí los textos siempre han sido textos, pero me resultaba siempre bastante curioso ver cómo en los años 90 la bibliografía o el interés que pudiera haber sobre este tipo de escuelas, este tipo de momentos del pensamiento antiguo, estaban tanto como hasta mal vistos, ¿no? O sea, era algo que arranca un poco también a partir de los años quizás 70, 80, una especie de interés, ¿no? De diferentes puntos de vista acerca de estas escuelas, intentando recuperar algo de ellas. Creo que con una visión, en ese sentido, en esa época, por lo menos más contemporánea, más vinculada con la contemporaneidad, incluso con unos sesgos más políticos de los que tienen ahora. Es decir, creo que cuando los años 70 y 80, sobre todo los 70, los finales, ¿no? Hay una especie como de relectura del epicureísmo, una cierta relectura de los estoicos. Realmente había como un intento de reutilización de unos paradigmas no idealistas, principalmente no platónicos
o no aristotélicos a la hora de establecer determinadas posibilidades o determinadas interrogaciones que sirvieran para el presente, ¿no? Es decir, en ese sentido yo creo que fueron bastante más fructíferas las lecturas de esa época vinculadas con un poco lo que eran los conflictos políticos o sociales de entonces, a este estoicismo actual o este neoestoicismo actual que realmente no hace nada más que devolver una especie de pelota vacía absolutamente de contenidos para ningún tipo de transformación social. El libro de José María es un libro que realmente sí que vale para repensar cosas, ¿no? Yo estaba pensando principalmente todo el capítulo de la Viqueiosis, que me parece un capítulo realmente espectacular, realmente es buenísimo ese trabajo, y realmente estaba pensando en la posibilidad de hacer una relectura de todo este concepto de la familiaridad o de la apropiación a partir de las posibilidades de un apoyo mutuo, a partir de las posibilidades de otro tipo de construcciones colectivas o de otro tipo de construcciones sociales, ¿no? Es decir, esta idea de que el estoicismo, tal y como está planteado, de los parámetros de este neoestoicismo del que hablaba Iker ahora, contemporáneo, esté casi exclusivamente vinculado con una especie de cápsula individualista, es algo que en el fondo es una clara disposición, no voy a decir desde una arriba, pero es una clara disposición que tiene que ver con otras disposiciones acerca de la vida y acerca de por dónde ha de ir la vida en estos tiempos contemporáneos. Si estamos viendo una individualidad que realmente está llevándonos hacia una especie de callejones sin salida vinculados con toda esta especie de espejo del dispositivo electrónico, creo que principalmente una posibilidad de relectura estoica a partir de esa especie de, ¿no?, de concentración de círculos comunes o esa idea de consideración de un radical humano acerca del cual se puede llegar a construir una sociedad, ¿no?, o a partir de un modelo que realmente pueda llegar a plantar de algún modo una cierta cara o una cierta posibilidad de interrupción, un freno, ¿no?, a determinados movimientos actuales, me parece que es ser una gran posibilidad de aportación de este pensamiento, ¿no? En ese sentido, el libro de José María, la verdad es que estando en el lugar en el que está, como decían tanto Iván como Iker, o sea, es un lugar muy, muy, muy erudito, muy académico, es un libro que se lee muy bien, pero es un libro que requiere también una cierta eh, predisposición a pelearse con los conceptos antiguos, o sea, parece en ese sentido es un libro que para nosotros es fundamental. Se echaba mucho de menos un libro de estas características. Cuando uno da clase, que apenas hay materiales buenos para trabajar con estoicos o epicúreos. El libro de Salvador Mas también de Epicuro y los epicúreos en Roma es una maravilla. Cuando uno tiene ese tipo de materiales ahora, realmente puede establecer otro tipo de diálogo y otro tipo de comunicación no solamente con los alumnos, sino incluso con los propios compañeros a la hora de establecer unas nuevas maneras, unos nuevos modos de acudir o de leer estos textos, ¿no? Uno se mete en el metro muchas veces y te encuentras pues con gente que va leyendo Epicteto, que va leyendo Marco Aurelio, y la verdad es que dices, bueno, pues está bien, ¿no?, que esos libros estén en circulación, que esos libros estén funcionando, pero que el gran problema que tienen ese tipo de lectura es que uno suele tener una identificación real, ¿no? Y en ese sentido es necesario que este tipo de obras sirvan también para colocar a qué tipo de sujeto iba dirigido aquello, qué tipo de concepto o qué tipo de interioridad de algún modo se activa o se reactiva en ese tipo de trabajo sobre sí, qué significan toda una serie de cuestiones que en el estoicismo principalmente son absolutamente artificiales. O sea, el estoicismo es posiblemente el ejercicio, creo, y no sé si va a ser una cosa un poco polémica, es posiblemente la escuela que más ejerce una labor de artificialidad total, de una labor de creación realmente o de recreación o de transformación profunda de lo que es un ser humano. Es decir, por eso el ideal estoico o el sabio estoico es algo absolutamente inconseguible, pues, no se puede llegar a ello porque realmente implicaría un acto de transformación tal que sería hasta casi celular, ¿no? Es decir, que habría que incluso llegar a una especie como de cambio fisiológico del individuo para poder llegar a conseguir ese ser absolutamente virtuoso y ese ser recto, ¿no? Lo que se quiere siempre es como esa especie de proficiens, ¿no?, esa persona que pueda ir avanzando dentro de ese camino, pero realmente ese ideal es absolutamente, es un ideal absolutamente imposible de conseguir, y ellos mismos lo dicen. Cualquier tipo de lectura de Marco Aurelio, ¿no?, es una constatación absoluta de un fracaso acerca de alguien que intenta llevar a cabo esa labor de mejora sobre sí y que es incapaz de llegar a ella y que otra vez tiene que volver casi al mismo punto de origen, de manera que eso que parece algo tremendamente, como decían antes, ¿no?, edificante, ¿no?, no es nada más que una especie de muestra absoluta de un fracaso.
un fracaso absoluto, un fracaso pleno y un fracaso que implica otra vez una vuelta a empezar. Y es un fracaso en el sentido de que realmente lo interesante está en el trabajo de transformación, no en el final que se consiga, ¿no? De manera que yo creo que son necesarios este tipo de obras también para poder apuntar al resto. Es decir, Marco Aurelio no necesitaba leerse esto para entender, para trabajar sobre sí de la manera en que estaba trabajando, pero nosotros sí necesitamos leernos esto para poder entender Epícteto, para poder entender a Marco Aurelio y para poder entenderlos bien realmente. Es decir, que realmente está mucho más, es mucho más en ese sentido, creo que se puede sacar una lectura bastante más profunda y más interesante de los grandes autores clásicos que ahora ves un poco pasando de mano en mano o de librería en librería, si uno entiende de algún modo de dónde viene, ¿no? Y me imagino que aquí habrá especialistas, supongo que también habrá gente que no sea especialista, y un poco también estoy dirigiendo estas palabras a ellos, ¿no? Es decir, que realmente es necesario aprender algo para poder disfrutar más de las cosas. Entonces, en ese sentido, pazain macein, ¿no? Como decían los antiguos, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que es muy necesaria este tipo de obras. Yo me alegro muchísimo de que lo haya sacado además José María, que es un excelente conocedor del mundo antiguo. Y por otra parte, además, tiene una bibliografía que es como una especie de compendio, pero si alguien quiere acometer alguna tesis doctoral actualmente sobre estoicismo o un trabajo medianamente serio, tiene aquí un maravilloso despliegue bibliográfico para saber a quién acudir y para qué. En ese sentido, José María siempre todo lo que ha hecho te va dando perfectamente las claves, eres muy generoso para ir colocando precisamente a dónde hay que acudir para ir a entender un problema concreto, ¿no? En la bibliografía, ¿no? Y bueno, al hilo de esto, la verdad es que también estaba un poco con lo de Iker, ¿no? Es decir, que, claro, son todos griegos, ¿no? Y ahí siempre, aunque es cierto que ya el griego no se sabe si este griego ya es una especie como de lengua de coine filosófica, ¿no? Que es casi como una especie Pero es cierto que, claro, no deja de ser también bastante a contrapelo con lo que ha dicho antes Iván, el hecho de que plantes esto como éticas estoicas y realmente, claro, cualquiera que lo abra, digo, no conozco a nadie, ¿no? Eso no deja de ser algo también un gesto de valor, ¿no? Un gesto de cierta valentía el hecho de que alguien vea como estos futbolistas desconocidos, ¿no? Que son Ariodídimo, ¿no? Y Herocles y bueno, Diógenes Laercio, que no se sabe en qué camisetas aparecerían, de qué tipo de club, ¿no? Pero realmente no son precisamente las que aparecen en la camiseta esta famosa de metafísica, ¿no? La que aparecen ahí Parménides, Platón, Aristóteles De manera que no deja de ser también un gesto bastante violento, bastante valiente, ¿no? En ese sentido. Y luego, pues, algunas cuestiones concretas que también me parece interesante, que es el enorme trabajo y lo difícil que es cuando uno está metido en esto, el poder llegar a intentar acuñar el léxico filosófico dentro del léxico castellano. Es decir, no solamente el trabajo de traducción, sino el trabajo de elaboración conceptual de lo que significan esos conceptos. Eso me parece una de las grandes ideas del libro, aunque yo no estoy de acuerdo, y ya con esto termino, con la traducción de fantasía por, por impresión, ¿no? No por representación, ¿no? Que es la que coges, ¿no? Que es algo ahí que, bueno, que es una cosa muy técnica, pero ahí, vamos, eso es una pelea que es histórica, ¿no? Porque, claro, es una palabra que es absolutamente imposible de traducir al castellano. Muchísimas gracias a los tres, a Iván, a Iker y a Jorge por su lectura y presentación del libro. Y quiero agradecer a Belén, a Metalibrería, por acoger este acto y a todos los amigos, compañeros, estudiantes que estáis aquí hoy. Y a la editorial Tecnos y a la colección también de los esenciales de filosofía. Creo que hay algo de provocador en el libro cuando alguien busca éticas estoicas y encuentra a estos tres autores que se han mencionado, a Ariodídimo, a Diógenes Laercio, ya el primer amigo de Augusto, el segundo Diógenes Laercio ya en el siglo III y a Hierocles. Hierocles el estoico, no el neoplatónico, porque durante una época hubo una confusión entre los dos, incluso en las ediciones en el 16 esta doble autoría se atribuía algunos escolios al Fedro. Sí que es relevante lo siguiente, cuando en el siglo VI después de Cristo, 129, tiene lugar
el cierre de la escuela neoplatónica de Atenas, la heredera, que estaba justo a los pies de la Acrópolis, en la ladera sur. El Justiniano prohíbe la enseñanza de la filosofía, el juego de dados y que los judíos accedan a puestos públicos. Damasio y sus compañeros, entre que estaba sin piso, se van al exilio. Y en el exilio, en Harán, quizás en Persia, los ricos roes, o luego regresando a Cilicia o algún lugar en Siria, llevando su biblioteca, porque la biblioteca de Simplicio era inmensa y la mayor parte de textos de los llamados presocráticos se los debemos a él, fue el que más textos conservamos en griego sobre filosofía. Él se lamenta de lo difícil que es encontrar textos de estoicos, de antiguos estoicos. Y esto sorprende, año 535, más o menos, cuando compone el comentario a las categorías de Aristóteles, que era el primer texto que los estudiantes ya de primer año debían comentar, debían leer. ¿A qué se debe esta ausencia de textos? Sorprende. Cuando el texto que buscaba si el alma de los estudiantes estaba preparada o no para dedicarse a la filosofía era el manual de Epicteto. Luego, todos los estudiantes en el examen de acceso, en la EBAU, de la época, comentaban Epicteto. Entonces sabían si podían dedicarse o no, distinguiendo lo que depende de nosotros de lo que no depende de nosotros. Y esto era clave. Y luego podían encaminarse o no al estudio. Luego, bien en Atenas o bien en Alejandría. Lo que sorprende es de qué estoicos está hablando. Claro, si Epicteto era accesible, Aurelio y también los romanos, porque estos textos circulaban, y los textos de Aristóteles, esto tiene que ver que cuando Atenas es saqueada por Sila, al final de la República, en el 86, los textos de Aristóteles, que entonces estaban casi perdidos, llegan a Roma. Pero los textos estoicos dominaban a la sociedad, a la élite. Sin embargo, van a estructurar el tipo de enseñanza ya desde casi su fundación o constitución. Y tiene que ver con quiénes eran los primeros estoicos, los miembros del pórtico, los fundadores, Zenón, Crisipo, Cleantes. Y para descubrir cuáles son las partes de la filosofía que ellos establecen entre lógica, física y ética, es necesario acudir a Ariodídimo, Diógenes Laercio y a Hierocles. Y no tenemos otro camino. No tenemos otro camino porque la otra opción sería regresar a esos artefactos que a finales del XIX componían los textos de filósofos antiguos. Ya se hizo con Diels Krantz en los llamados presocráticos, que se enfrenta a esta teoría, que habla de preplatónicos, y von Arnim escribe los Stoicorum Veterum Fragmenta, los fragmentos de los antiguos estoicos. Claro, es un texto que está traducido en Gredos, pero empieza Capelletti y continúa hasta la actualidad. Pero, ¿cómo acceder sin que ese artefacto quede buscando el fragmento descompuesto de la obra? El modo de acceder es citar la obra lo más completa posible, como si la obra fuese lo que es un ser vivo, que ha de dialogar con el autor o aquel que desde ya nuestra época necesita acceder a estas preguntas, a cuáles son las posiciones no unificadas de Zenón, Cleantes y Crisipo. Y esto lleva a que sin Crisipo no hay postre. Y hay una preocupación también a la hora de elaborar, se presenta en la organización del texto, si el enfoque es el de un historiador de la filosofía, y entonces pues, comienzo a reconstruir la historia del pórtico, distinguiendo los estoicos antiguos de los que he hablado, Panecio y Posidonio, los llamados estoicos medios, por etiquetar, que coinciden con esta época de Sila, y luego los estoicos nuevos o en una época del Imperio, son Marco Aurelio, Epicteto y Séneca. Pero siempre el etiquetar es complicado, y es un vicio de los historiadores de la filosofía. Señalaba Adorno que siempre debemos desconfiar de estas etiquetas. Por eso he preferido ofrecer directamente los textos lo más próximo posible, con la dificultad de traducirlo, porque a veces el atrapar o establecer una cartografía de emociones, como están aquí expuestas, el castellano a veces se escurre, cuesta distinguir la ira de la cólera, o cuesta el entusiasmo, la alegría, o las buenas y malas emociones que están allí. Algunas nos lastran y otras nos hacen agradable la vida, que la vida es un fluido curso, en el que el sabio estoico, un ideal inalcanzable, necesita ser semejante a lo divino, que es esa idea
de Dios, que es el logos, que es la naturaleza para ellos, que es física, no es transfísico, no hay nada sobrenatural en el caso de los estoicos. Es un logos que penetra, que penetra la naturaleza y que la organiza y que la dispone. Y según esta ley natural, el estoico trata de adaptar y adecuar de manera coherente todas sus acciones en base a un conocimiento. Luego hay una herencia de Sócrates y hay una herencia del perro, de los cínicos. Hay repúblicas escritas en la cola de un perro, están escritas así desde Diógenes el Cínico, y ellos proponen un nuevo orden que tiene que ver con una estructura geopolítica nueva. Alejandro ha enseñado griego y ha llegado a los confines. El hombre ya no encuentra su medida en la polis. Luego algo le supera más allá. Es cosmópolis. Y también llega al universo. Toda la ética relacionada con el medio ambiente, con eh, la ética del cuidado, está muy próxima a este tipo de preocupaciones, que surgen con el nuevo orden de Alejandro. Luego hay un tipo de disposición que plantea soy humano, como señala este verso de Terefi, y nada humano me es ajeno. Y eso es lo que busca el Logos, en todos los hombres de todas las épocas. Luego, si ha sido Roma la que nos ha hecho llegar a los estoicos, nosotros podemos también dialogar con ellos. Y la mejor manera es directamente con los textos, tal como nos han llegado, siguiendo ese lamento de Simplicio, pero que nosotros ahora podemos acceder a esas reliquias. Sí se hablaba, Gian Antoni, de las reliquias de Sócrates. Claro, no escribió nada de Sócrates. En este caso sí que tenemos escritos y obras que han llegado. Y a partir de ahí, anotarlas y transmitirlas en nuestra lengua, porque hay una tradición. Desde luego que no parto solo de esta. Hay ejemplos claros. Se ha hablado de von Arnim. Ahora, en Italia, en Turín, un proyecto europeo de Cristiano Vassallo trata de reconstruir un nuevo von Arnim. Un nuevo von Arnim. Sigue mereciendo la pena regresar a finales del 19 para reconstruir y recopilar nuevos fragmentos. Evidentemente todo esto surge muy cerca de Nápoles, de Pompeya y Herculano y de Filodemo, de algunos que podrían ser instructores epicúreos. Luego las etiquetas incluso de escuelas hacen que los antagonistas citen a la otra escuela para reapropiarla. Es un nuevo modo y eso en las introducciones de cada una de las obras he tratado de ofrecerlo. En un principio esta obra surge evidentemente y como no puede ser de otro modo en un contexto universitario. Y agradezco eso al departamento y a la Universidad Autónoma. El diálogo con los compañeros, la exposición en clase y una reivindicación de los estudiantes. No quieren tantas semanas dedicadas a los presocráticos. Una reivindicación de que nuestro tiempo, en las 14 semanas que hay de clase, podamos dedicarnos a filósofos helenísticos y romanos también un tiempo. Y ahí la necesidad de ofrecer estos textos también. Claro, en un principio pensé en hacerla bilingüe, pero claro, el aspecto bilingüe lleva a ir a Bizancio y recuperar ya desde que surge el manuscrito y cómo se configura este artefacto. Para ello necesitaba Estobeo y la antología, las eclogas, algo que aparece en Ario Dídimo, pero exclusivamente en la primera parte, puesto que yo estoy a favor de que es Ario Dídimo el autor que está difundiéndolo. Con Diógenes Laercio ha sido Tiziano Dorandi y antes la influencia con Markovic, es decir, las nuevas ediciones de Diógenes Laercio que surgen desde el año 2000 hasta el 2004 en Cambridge y Toyner, las que me han servido de base y de muchas de esas lecturas me separo, lo que a los papirólogos igual no les sienta tan bien, pero es la forma de también dialogar con ellos. Gracias a ellos tenemos estos textos que nos permiten luego la traducción. Y Heracles ha sido de una manera tardía estudiado, tanto por David Constant, que creo que ha hecho una enorme labor en la inclusión de la filosofía en Roma y es alguien muy vinculado, sus estancias en Salamanca, también en la Autónoma con la cuestión de Sócrates, la cuestión de las emociones, a un tipo de relación que ha enriquecido este tipo de lectura. Luego, no puedo negar este enriquecimiento de lo que es la actividad de enseñanza en la universidad. Pero a la hora de exponerlo, he tenido la tentación del doxógrafo, es decir, no ha sido un historiador. Por eso comienzo con el sabio estoico, y termino con la ley. Y entre medias van entretejiéndose diversos problemas, en un orden que va conformándose según las diversas pistas que estos doxógrafos ya establecieron, cuando ellos tenían que ordenar los textos estoicos. Luego me he sentido también, en ese sentido, en una posición próxima a ellos, pero ante las mismas dificultades. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a una serie de paradojas que tienen que ver con el ámbito de la acción.
Y ahí es lo que aparece constante en el tipo de discusión que en el estoicismo impide una unificación. Luego, por ejemplo, en la implicación mutua de las virtudes clásicas, la prudencia, están próximas a la sabiduría, la justicia, la valentía, ¿no? Aparecen directamente, y la moderación, que va a ocupar un puesto clave en la Sofrosine, en constante mutua dependencia, una implicación mutua, que les lleva a replantear tanto a Platón como a Aristóteles en la forma de tratar. Y esta implicación mutua lleva a reconstruir un nuevo modelo de ética frente a Aristóteles, que es el que tienen, una metriopatia, una moderación de pasiones, pero donde la presencia de la teoría, y eso lo habéis destacado bien, es constante. Toda virtud es un conocimiento. Y de ahí la herencia socrática, en lo que tratan de componer en un nuevo edificio donde la tendencia a la sistematización, el término sistema es estoico, es constante. Vemos muchos elementos de estos antiguos estoicos que llegan a Roma y que llegan por Posidonio, por Panecio, pero también en Séneca y Cicerón y Marco Aurelio, Epicteto, y eso he tratado en la introducción y en las notas. Pero claro, ¿por qué no están los textos latinos? Desde luego que Cicerón, y el Cicerón académico, es una enorme fuente de transmisión. Están en la introducción y están en las notas, pero traducir tusculanas o disputaciones en ciertos sentidos o hacer este tipo de selección hubiese ampliado mucho más la obra y ya quizás en el tiempo y en el enfoque me hubiese desviado de estos primeros estoicos de los que se alimenta Simplicio y que veía necesarios. Séneca y también en Tecnos tenemos excelentes traducciones y ediciones, lo mismo que Cicerón ya en castellano, y eso siempre se puede ir completando en este sentido. Por ejemplo, en otra colección de Tecnos, la labor de Carmen Codonier ha sido excelente para Séneca en todo el ámbito de difusión y de transmisión. Pero hay algo que no quiero perder de vista, que es algo que Adó señala, la filosofía como una manera de vivir. Este bios lleva precisamente algo que no debemos quedar recluidos en en el carácter profesional de enseñar filosofía o de ser estudiantes, sino poner en práctica lo que son nuestros conocimientos ante momentos en los que hay una conciencia también constante de un malestar en el mundo, que ellos buscan precisamente justificar racionalmente, buscando el orden y la alegría también de vivir cuando se vive precisamente en coherencia con la naturaleza. Ese es la gran apuesta estoica y lo que hace que sigan perviviendo y cuya raíz parte del Pórtico y parte de Crisipo y de Zenón, precisamente en un momento en el que la polis, Atenas, ha superado sus límites o se está desvaneciendo y el hombre busca un nuevo orden, una ordenación de su alma, de la polis, siguiendo el orden del universo. Y este es el gran reto que he tratado de hacer. Quizás hay muchos aspectos, los términos que plantean dificultades, como el de fantasía, que ha hablado Jorge, y que tiene que ver con una necesidad mayor. No solo están las éticas estoicas, sino una necesidad de las lógicas estoicas y las físicas estoicas. Que eso sería la necesidad de las otras dos partes previas que se implican mutuamente y que son necesarias. Y que confío que con el tiempo la organización universitaria y los planes de estudio y la demanda de los estudiantes pues permitan este acceso. Quiero destacar también un trabajo que se realizó en Taurus con Salvador Mas y Iker sobre Pollens, la traducción de la Estoa. Fue una necesidad que permitió ese tipo de desarrollo. Pero tenemos carencias todavía en español. Lon Sevlate, los filósofos helenísticos, no está aún traducido, y en otras lenguas está disponible. Es una obra tan básica y fundamental como Keith Revin Schofield lo es para los filósofos presocráticos, que es un texto que constantemente circula, pero que la no traducción de Lon Sevlate nos limita también este acceso a las fuentes estoicas en un ámbito más amplio, no solo de estoicos, sino también de epicúreos y de esfectos, porque el efectivismo es una de las grandes escuelas a la que necesitamos dedicar tiempo y espacio dentro de la historia de la filosofía, no solo en teoría del conocimiento y epistemología, sino que merecen su espacio en la comprensión también, en un aspecto paralelo. Esa obra sería fundamental para nuestro desarrollo y estudio y espero que en algún momento pueda surgir también una traducción y pueda ayudarnos a complementarlo.
Y hablaba de los estoicos también, en el peso de la historia del que habéis hablado de los años 70, 90. Por ejemplo, el primer Congreso Internacional de Filosofía que se hace en España, en dictadura, el año 63 es el centenario de Séneca. ¿Sí? Se hace en Córdoba. Entre otros viene Piero Ban, joven entonces investigador, claro, y se hace en Córdoba y marca también de cierto senequismo, de actitud estoica. Esa reacción lleva a que con la transición y la llegada de la democracia también el estoicismo quedase anclado a este tipo de lectura. También hay traducciones que sonaban al castellano de la época, muy marcado también por la presencia de una imposición y de un manual. Hay una obra que en los años 70 domina, que son los estoicos de Loterio Elorduy. Tiene varios libros de filosofía de la historia. Esta obra ya no circula tanto, pero en un momento en Gredos determinó una época. Luego la necesidad y la traducción tardía de Arnim, las obras de Capelletti, pero ya en el exilio ha hecho que el estoicismo sea un fenómeno menos estudiado. Sin embargo, en castellano tenemos la suerte de que en otros países, Marcelo Boeri y Ricardo Salles han dedicado en castellano traducciones excelentes en Academia Verlag, por ejemplo, en Santa Agustín, publicadas sobre los filósofos estoicos, los fragmentos y testimonios. En castellano tenemos esta gran suerte también de equipos y grupos de investigación, en este caso desde México y Chile en este momento. Felo es argentino, que nos permiten continuar y desarrollar una investigación y una lectura acorde en el sentido europeo del término. Luego, no estamos solos ante la lectura de los estoicos y las éticas estoicas pueden revitalizar, aunque se trate de la tercera parte. Antes está la lógica y la física, pero nos ayudarán precisamente a continuar el camino de la filosofía y a interesarnos no solo por estos autores, sino por pervivencias y ediciones. La edición es clave. En un momento de digitalización, el poder ver en papel el cuerpo y alma de un texto nos ayuda precisamente a su acercamiento y la configuración, y que una colección pueda publicar textos de este modo, en formato manual, creo que ayuda a esa localización. Decidí situar un cronograma de los estoicos y también algo arriesgado, que es un léxico con los pasajes en los que aparece. Puede ayudar también a la familiarización con una terminología filosófica en griego. Luego es un camino para, a partir de ahí, poder buscar los términos y los problemas, porque resulta difícil del castellano al griego atrapar términos como el de impulso, que se ha hablado, hormé, el de arete, el sentido que tiene, o el de andreia, o el de simpáceyas, sináithesis, como conciencia, eh, oikeiosis, que forma parte del ámbito del oikos, de la casa, de lo que es de la casa, lo que se apropia, pero se hace propio y lleva precisamente a una familiaridad cuando hay algo común entre las paradojas de la amistad. Y aparece una cuestión esencial, si puedo ser amigo de un extranjero, de un bárbaro, de una mujer o de un niño. Una cuestión que aparece ya desde la ética de Aristóteles, libro octavo y la política 2, pero que los estoicos retoman y que amplían. Si hay logos, hay algo común, y esa familiaridad permite que la extensión del oikos abarque a toda la humanidad y a todas las épocas. Y en este sentido, la historia de la filosofía antigua nos interpela, nos obliga al diálogo en la actualidad. Y en este sentido quiero indicar también esa resocratización a partir de Zenón, Cleantes y Crisipo. Nos vuelven a interpelar en nuestros días, ¿eh? Y nos vuelven a señalar que obremos de una manera racional, en coherencia con la naturaleza. Y eso nos sitúa precisamente ante la actualidad de las éticas estoicas, precisamente por su planteamiento filosófico, por su orden y disposición, que sigue la forma de disposición en un contexto del pórtico, que marca una de las escuelas de filosofía que va a perdurar durante los siglos y que llega a nuestros días. De ahí que esta modesta obra en castellano trate de acercarnos a nuestra lengua y a nuestra época estos textos, tal y como Simplicio se lamentaba que no los tenía a mano. Entonces, esa ha sido mi intención en este texto. Así que quedo a su disposición y agradecer su presencia esta tarde con nosotros.
Gracias primero por todas las presentaciones de todos, la verdad que es muy interesante y en eso quería plantearme por ahí, como lo presentaron como más un trabajo académico, pensando tal vez en un público que se está iniciando en el estoicismo, si propondrías algún abordaje particular del libro o tal vez incluso recomendar algunos títulos antes de entrar a fondo con éticas estoicas. Y la segunda es, en rasgos así por ahí muy generales, pero si tiene, podríamos encontrar en el libro cómo estarían conectados en una especie de esquema las cuatro virtudes del estoicismo, o todavía es algo temprano para ir a esa estructura de las cuatro virtudes, que no sé si ya ahí me meto en tema que no estoy tan a fondo, pero si llega ya más a la época romana o demás. Muchas gracias por sus cuestiones. Creo que el libro, por la introducción, permite ese tipo de lectura también para iniciarse. Ahora, ya las notas de los textos que están al final, puesto que no las he querido poner a pie de página, precisamente para que no desvíen la atención, ya permiten una lectura más especializada. Luego, lo habéis indicado antes, creo que puede servir para introducir y también para el investigador que luego continúe para elaborarlo. Creo que está permitido precisamente y es accesible dentro del castellano. Desde luego que luego en la forma de componer y siguiendo los problemas que ahí se plantean en las notas a pie de página o en las pequeñas introducciones que tiene cada uno de los textos específicos. En Mario Didimo al final hay notas de lectura, permiten una lectura más especializada, pero no está reñida en absoluto con una iniciación. Al revés, creo que eso puede ayudar a la hora de seguir un camino y de abrirse a un texto, de unos problemas, junto con quizás Pollens o autores como tenemos a Salvador Más con nosotros también, que ha trabajado en filosofía en Europa, y otro cosa, está continuo apoyado, Iker también en este sentido, Aurelio está trabajando desde las traducciones luego de Jorge Cano, la Virgen de la Fuente, y apoyarse también a estos dos autores que en nuestra lengua son claves, Ricardo Salles y Marcelo Güell. Eso sería la forma de tratar, todos los compañeros de México y de Argentina. Y sobre la cuestión de las virtudes, claro, estas virtudes aparecen mutuamente implicadas entre ellas. Por ejemplo, ¿puedo ser prudente y cobarde ante una determinada acción? O si necesariamente soy prudente y conozco, no se admite precisamente una situación de cobardía, pero el valiente necesariamente ha de ser prudente y sabio, o ante una determinada situación, su arrojo puede llevar precisamente a una situación de coherencia y de falta de virtud. Hay una implicación mutua de las virtudes, eso en el pasaje de Ariodimo lo puede ver bien, pero hay un conflicto entre cuál de las virtudes tiene el puesto de piedra angular. Siempre se sitúa la prudencia, como claro, que es el conocimiento que se le da a la sabiduría, y esto aparece ya desde Sócrates. Pero hay una virtud que desempeña un puesto fundamental, que es la moderación, la sofrosía, que es el no tomar nada en exceso, que es tomar precisamente esa justa medida, lo que le hace que a veces cumpla la función de la prudencia, y a veces la prudencia quede desplazada en otros autores por la continencia. ¿Mm? ¿Y qué es aquel que es incontinente? Este fue un debate que justo en los años Alfonso Gómez Lobo lo trabajó con Ricardo Salles, el profesor José Luis Velázquez, estos temas los han abordado, y que curiosamente coincidían con el problema de Clinton en los años 90 al final. Recuerdan que tuvo un problema de incontinencia. ¿Sí? Pero es claro, si el buen gobernante puede gobernar bien ya, y ser continente o incontinente. Entonces, la continencia en autores como Antípatro, ya el dominio de sí o el control de sí, desplaza la prudencia. Pero la prudencia tiene un componente más teórico, frente a que la continencia exige una actitud de práctica y de cuidado de sí constante. Como este ejercicio y esta discusión puede ayudarnos también en la tratación de cómo el edificio de las virtudes se construye a partir de una piedra angular, bien la prudencia, bien la moderación o bien la continencia o el dominio de sí. Es una virtud clave. El autocontrol, que dentro de estas manuales de ayuda desplaza pero el término es cráter, que es poder, tener un dominio y un poder sobre sí, que es la clave del alma. Y ahí aparece
principio rector, ¿no? La cuestión del alma, en el fondo. Si el alma controla sus pasiones o debe extirparlas precisamente para vivir de una manera totalmente racional. Esa va a ser una cuestión clave que vamos a tratar en que ya Gracias. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta más o una cuestión también para Yo, animarte una cosa, si no resultado. Que no te metes con las perros de sí, que sería una cosa de... exactamente, pero eso, Salvador, Todos los estoicos te animaría. sí, Y aparte esto no tanto de castellano. alguna he situado, por ejemplo, desde Catón, como aparece en caso de extrema inflación, se debe alimentar a los esclavos. Es una de las paradojas que aparecen allí también y es una situación complicada, porque eso puede poner en riesgo la supervivencia del conjunto. Entonces aparece ese tipo de situaciones que es Cicerón y Plutarco, que aparecen como claves, son las paradojas de los estoicos. Pero Catón, cuando buscamos, por ejemplo, y es Pilar ahora quien acaba de hacer en el 2020 una edición en francés, excelente, pues su tesis doctoral, la edición de Tordesillas, de Alonso Tordesillas en Fran, que la ha publicado. En Catón de Rodas vemos un tipo de discusión y de modificación respecto a Crisipo, ¿no? O lo que tenemos en el resto anterior. Es decir, hay un tipo de organización donde todo se adapta a la circunstancia, pero a la circunstancia que lleva a que las cosas humanas exigen una decisión y una aporía que en el fondo está detrás, pero la cuestión racional no depende de que la norma se establezca sin una adaptación al contexto. Eso parece constante. Algunas de las paradojas las he analizado como estas, pero no he podido desplegar todas. Pero sería clave. No tardaron. Exactamente. Sería excelente. Eso lleva a etiquetar. Tanto Cicerón como Séneca son verdaderamente estoicos, en el sentido de estos antiguos estoicos. Exactamente, esa es la gran cuestión. Eh, Hay elementos eclécticos que aparecen. Pensamos, por ejemplo, en el Cicerón académico, que tiene un elemento de escepticismo clave, o en Séneca, elementos muy ligados también a lo que puede ser una lectura de Platón. Y ahí está la dificultad que el historiador de la filosofía siempre etiqueta, y a veces esto puede llevarnos a situar ciertas paradojas. De ahí la necesidad de ir a los primeros estoicos. Pero las paradojas, de luego, que nos permitirían este tipo de desarrollo. Para las clases, yo creo que ese tipo de actividad las clases lo pueden desarrollar y puede enriquecer como estudiantes la forma de tratar de disponer de la clase. No sé si tienen alguna cuestión más o alguna que quieran plantear, pues les agradecemos mucho su presencia y su actitud. Gracias.